Bueno, vamos a hablar con el doctor Aldo Abrán para ver qué podemos ver, ¿no? Hoy, al mismo tiempo que comenzamos con una cierta apertura, que todavía no conocemos, digamos, a grandes rasgos los detalles, pero que necesariamente debemos comenzar, a mi juicio tarde, aunque lo hagamos ahora, a hablar de a qué tenernos, ¿no? Cómo planificar una empresa, un país, una economía familiar. Compro, no compro en cuotas, cambio la heladera, qué sé yo, el auto, ¿qué va a pasar? ¿Eh? No digamos de acá a 20 años, que es lo que, bueno, debería hablarse en un país razonable, sino de acá hasta finales de año, ¿no? Estamos a algo más de 5 meses para ello, ¿no? Doctor Aldo Abrán, buena mañana, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué podemos ver de acá a finales de año? No hablemos del año próximo ni dentro de un lustro. De acá a 5 meses, ¿cómo cree que van a ir las cosas? Hay, digamos, información muy confusa, no hay claridad en la misma. Se habla de que vamos desde la economía, esto lo ha manifestado el propio ministro Guzmán, en una suerte de paso a paso, ¿no? El tema es cómo diagramar a corto plazo. A ver, en lo inmediato, evidentemente, vamos a ir dependiendo en términos de lo que vaya recuperándose la economía, del grado de apertura, ¿no? Lo que va sucediendo hasta ahora es que antes había gente que tenía prohibido trabajar y ahora se le permite, y entonces, obviamente, esta persona produce más. No produce lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque la cuarentena ha generado un empobrecimiento general de los argentinos y por otro lado también una mayor incertidumbre para todos, y eso hace que consumamos e invertamos menos, ¿no? Entonces, del otro lado, aquel que ofrece un bien o servicio se encuentra con que se lo van a demandar menos. Ahora, este proceso, en la medida que se vayan habilitando más actividades, va a continuar. Por supuesto, como digo yo, lo estaba explicando, con un menor nivel de demanda y por lo tanto de producción de lo que estaba produciendo esta persona o esta empresa antes. Uh-huh. Y lamentablemente, cuando terminemos de salir de la cuarentena, nos vamos a encontrar con que el nivel de actividad al que habremos llegado, eso quiere decir de demanda, en términos de consumo y de inversión, será menor, porque también es cierto que se habrá destruido oferta o capacidad de producción potencial, ¿no? Todos los negocios que cerraron y obviamente no van a poder volver a abrir. Se va a notar eso en términos de una menor producción de bienes y servicios en el país, y a partir de ahí tendremos que hacer algunos supuestos, porque si se resuelve aceptablemente el problema de la deuda, es cierto que eso va a traer una leve mejora de las expectativas o sobre el futuro del país. Eso va a significar una menor fuga de capitales, va a seguir habiendo fuga, pero menor, y eso implica más disponibilidad de financiamiento, tanto para consumo como para inversión y producción. Uh-huh. Por otro lado, la gente, por supuesto, si tiene mejores expectativas hacia adelante, también va a consumir un poquito más y va a invertir un poquito más. Eso va a generar algún crecimiento a partir de este punto que dijimos que es más bajo que el que entramos en su momento en la cuarentena. Y bueno, y así llegaremos a fin de año en términos de nivel de actividad, nada más que desacelerándose el proceso de crecimiento. Y por otro lado, con una inflación que va a ir acelerándose, lamentablemente, porque durante todo este periodo se ha emitido a más no poder, eso para financiar al gobierno. Eso hasta ahora no se ha notado porque por incertidumbre en la cuarentena la gente, y porque no tienen en qué gastar también, ¿no? Bien. La gente retiene más pesos, pero en la medida que la gente vaya teniendo más en qué gastar y haya menos incertidumbre, la economía se vaya normalizando, lamentablemente lo vamos a empezar a notar cada vez más en los precios
a toda esta depreciación del peso que ha generado semejante emisión, ¿no? Doctor, ¿cómo interpretar el siguiente hecho, no? Sabemos que, bueno, de un momento a otro va a darse un anuncio entre el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador bonaerense, y que a partir de ahí se van a permitir reabrir algunas actividades. Pero el hecho concreto es que en el interior de la Argentina ya hay actividades que vienen abiertas desde hace rato, ¿no? En otras etapas, y aún así la recesión económica se ha profundizado en materia de consumo. Digamos, esta reapertura que comienza a darse probablemente en minutos en la zona metropolitana, en el AMBA, ¿se va a ver reflejada con algo más de consumo o los negocios van a estar abiertos pero la gente no tiene un mango? Mira, lo que vas a ver al principio es evidentemente que va a haber más producción y obviamente, o sea, de bienes y servicios, la gente va a poder consumir un poco más porque antes no podía gastar porque no tenía dónde ir a comprar, ¿no es cierto? Ahora va a tener dónde ir a comprar y va a gastar. Del otro lado también vas a ver una persona, bueno, y esta misma persona, tenés que tener en cuenta, por lo que ha pasado, toda la sociedad se ha empobrecido. Obviamente los que más se han empobrecido son aquellos que no pudieron trabajar y no tuvieron ninguna ayuda del Estado o no cobraban un sueldo porque no eran empleados formales. Esa gente se ha empobrecido muchísimo más, pero todo este empobrecimiento obviamente va a afectar la demanda de estos comercios, ¿no? Pero va a vender más que antes, que no podía vender directamente. Y del lado de la oferta, o sea, el señor comerciante, por ponerlo así, la verdad es que lo que vas a ver es la necesidad de vender. Es muy probable que eso también mantenga por un tiempo los precios bajos, porque esta persona seguramente debe el alquiler, las expensas, la luz, el gas del negocio, si tuvo que pagarle a algún empleado. La verdad es que está en una posición seguramente muy complicada y va a necesitar vender, y probablemente lo que haga es al principio liquidar la mercadería que tenga para poder hacerse de algunos mangos, y eso es lo que vos vas a observar al inicio. Bueno, después probablemente cuando este señor logre recomponer más o menos sus finanzas, bueno, empezará a vender al precio que realmente valen sus mercaderías. Por eso yo te decía, en la medida que se vaya normalizando la economía, lo que vos vas a ver es que en los precios se va a reflejar todo lo que se depreció hasta ahora el peso, y vas a tener más inflación, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es lo que va a ver la gente. Es decir, la recesión se va a profundizar no ahora, sino dentro de unos meses. No, a ver, nosotros vamos a, por el mero hecho de que yo mañana pueda trabajar y venir a irte a cortar el pasto, ponele, sí, y antes no podía, eso se puede hacer hoy, ¿no? Pero antes no podía, supongamos, soy peluquero, por el hecho de que yo pueda cortarte el pelo, yo ya estoy produciendo más servicios, o sea que vamos a irnos recuperando, pero no hay que confundir justamente, por eso yo hice la aclaración. Una cosa es salir de la recesión en la que veníamos estando, que es una cosa muy distinta a recuperar la economía simplemente porque ahora vos me permitiste como peluquero cortarle el pelo a alguien, y antes me lo prohibías, ¿sí? Ahora obviamente voy a producir más porque puedo cortar el pelo, pero no porque haya mucha más demanda, sino porque antes no lo podía cortar el pelo, y ahora se lo puedo cortar, y a pesar de que haya menor demanda que antes, ese señor se va a venir a cortar el pelo, porque hace 4 meses que se lo corta la señora y seguramente está con el pelo mal cortado, ¿sí? Pero yo produje, corté el pelo, ¿entendés? O sea que vas a ver una recuperación. El problema es que eso ya es para verlo para adelante, es si vamos a resolver los problemas de fondo para no volver a entrar después de esa recuperación que genera la salida de la cuarentena en una recesión. Esa es la pregunta, pero es una pregunta por ahí de unos meses más. Bien, por último, porque esto también tiene que ver con la posibilidad de consumo, más allá de asistir a gente que realmente lo necesita en su mayoría, ¿no? ¿Es sustentable el plan de Daniel Arroyo de cambiar el IFE por, digamos, una renta universal? No, eso es un absurdo que se ha inventado en el mundo, como si realmente los estados pudieran gastar cualquier cosa, ¿no? Y lo que se olvidan es que lo que gasta el Estado en realidad surge de impuestos que genera el sector productivo. Ahí hay un error
hay dos errores en realidad conceptuales. Uno, si queremos mirar el problema como lo miran en el mundo, algunos dicen que la tecnología va a dejar a la gente sin empleo, y sin embargo vos mirás cuáles son los países más avanzados en términos tecnológicos en el mundo y son los que tienen más bajo desempleo. Olvídate de este momento particular de la cuarentena, pero si te fijabas a finales del año pasado o te fijás dentro de 6, 7, 8 meses, vas a ver que son los que menos desempleo tienen en el mundo. O sea, no es verdad que la tecnología deja a la gente sin empleo, genera nuevos empleos distintos, eso es verdad, pero de la misma forma que antes, cuando vos usabas carruajes, ¿sí? Tenías un señor que te proveía de heno y hoy tenés un señor que te carga combustible y el día de mañana vas a tener uno que te va a cargar la electricidad, no en tu auto, ¿sí? Bueno, lo otro, que ya es un tema más local, bajando a la realidad, nosotros no va a pegar ese problema, ¿sí? Pero el problema que tenemos acá es que nosotros tenemos una legislación laboral, por un lado, que desincentiva la creación de empleos productivos. No es que acá no hay trabajo para todo el mundo. No hay trabajo para todo el mundo porque lamentablemente tenemos dos problemas. Uno, en un país en el cual te exprimen como naranja, si tenés una empresa te matan con regulaciones, más de 67.000 regulaciones hay en la Argentina. ¿Quién va a querer invertir? Si nadie invierte, obviamente no se generan puestos de trabajo. Y si encima a alguien se le ocurre invertir, lo primero que va a hacer, a diferencia de lo que debería hacer, que es tomar empleados que sobran, ¿sí? Trabajadores que sobran, es usar mucho más capital caro para sustituir a empleados, porque la legislación laboral de Argentina desincentiva tomar trabajadores. Entonces nosotros generamos nuestros propios problemas y pensamos resolverlo con un Estado que gasta más. ¿Con qué plata? Ya lo hemos visto el resultado. ¿Cuántas veces hemos entrado en default? Vamos en la 9ª reestructuración de nuestra deuda y todavía me parece que no se ayudaron. Lo primero que hay que hacer es generar las condiciones para que se invierta cada vez más, se produzca cada vez más y que sea realmente negocio tomar un empleado y no como hoy un riesgo y un pésimo negocio. El doctor Aldo Abraham, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, buen fin de semana, ¿eh?